Solo adore al Señor. Esa es la razón por la que estamos aquí. Haz llover, abre las Jesús. puertas del cielo, haz llover, haz llover. Jesús, te adoramos. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Te adoramos. Abre las Te adoramos, puertas Jesús. del cielo, Te adoramos, Jesús. haz llover, Jesús, a esta hora haz llover. derribamos argumentos. Derribamos toda idea preconcebida, todo prejuicio. Lo echamos fuera de nuestra mente y de nuestro corazón. Y declaramos, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dile al Señor cuán importante Él es para ti. Solo tú nos has sostenido, Jesús. Sí, solo tú. Gracias. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Puede dar una ofrenda de aplauso al Señor? ¿Te parece? Dios es bueno. Dios es eterno. Es poderoso. Y nos ama con amor eterno. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Gracias, Jesús. Toma asiento, por favor. Honramos al Señor, honramos al Espíritu Santo en medio nuestro, reconociendo su amor, reconociendo su bondad y su eterna misericordia hacia cada uno de nosotros. Los más pequeños pueden salir a la clase dominical. Dios bendiga a estos pequeños. Gloria a Dios. Ahí nosotros nos ponemos cómodos, no tanto para cabecear, pero sí para estar atentos. ¿Le parece? Tres amén. ¿Le parece? Ahí sí, pues, ahí sí. Gracias al Señor por este tiempo de adoración y de alabanza que hemos tenido como familia en Cristo, como iglesia. A ver, usted me ayuda, acá los veo a todos, no en detalle, no traje mis lentes de lejos, pero sé que está ahí. Mire alrededor si ve a alguien que viene por primera o segunda vez. ¿Sí? No, pero parece que es de aquí ella, sí. Sí. ¿Sí? A ver quién está por primera o segunda vez aquí, que me levante su. Allá. ¿Se pueden poner de pie, por favor? ¿Me puede decir tu nombre? Ronald. ¿Cómo le decimos a Ronald? Bienvenido.
Dios te bendiga, tu casa. Andrea, tú estuviste el martes. Sí, Dios te bendiga. ¿Cómo le decimos a Andrea? Amanda. Dios te bendiga, Amanda. Eres bienvenida en esta casa. ¿Cómo le vamos a decir a Amanda? Amén. Gracias, muchachos. Gracias. El Diego. Le damos la red bienvenida a Diego, ¿le parece? Segunda o tercera vez que estás con nosotros. Segunda, sí. Amén. Los demás, todos de casa, ¿verdad? Sí. Ok. Dios bendiga también a los que están de viaje. Qué bendición que algunos de nuestros hermanos puedan salir de viaje dentro y fuera del país. Es una bendición que puedan hacerlo. Pero sí, vuelvo a decir, estoy pensando en hacer 2 cultos el fin de semana porque casi todos los domingos se nos cambia entre un 40-50% la asistencia. Tenemos que ver la forma de juntarnos todos. Así que hay que orar al Señor porque, exacto, para que el Señor sea prioridad en medio de nosotros y podamos estar juntos como iglesia. Yo sé que como creyente usted ya es bendecido, bendecida, y eso nadie se lo puede negar. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo, usted tiene al Espíritu de Dios sobre usted. Pero también hay algo muy sublime que se derrama sobre la iglesia cuando estamos reunidos en su nombre. Y eso es importante que cada uno de nosotros también lo pueda transmitir a quienes usted ve que, si yo le pregunto, mire, ¿quién vino el domingo pasado los que están acá? Levante la mano. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, algo hay que hacer. O nos juntamos todos o hacemos 2 cultos para que los que nos vienen en la mañana vengan a mitad de tarde. Ahí lo vamos a ver. No, tranquilo, usted va a seguir viendo en la mañana. Sí, yo sé que le gusta la mañana, está bien. Pero hay que proponernos, hagamos algo. Oremos por esto, para que el Señor comience a convocar, saque distractores del camino y podamos reunirnos todos juntos en la presencia del Señor como iglesia. ¿Les parece? Yo sé que varios quedarían de pie, yo sé que los muchachos tendrían que estar sentados en el piso, pero ellos no tienen problema. Espero. El silencio es todo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. No sé si tiene algo ya proyectado ahí. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Recuperando los sueños divinos. Salmo 126 es un clásico dentro del mundo cristiano evangélico. ¿Cuántos lo han leído 1 o 2 veces? Oiga, me están decepcionando. ¿Cuántos lo han leído el Salmo 126? Sí. Al menos los demás asumo que alguna vez lo escucharon. De hecho, lo cantábamos mucho. Era como un himno bien marcial, así. Sí. Los que venimos de la vieja escuela lo cantamos un montón. ¿Verdad? Póngase de pie, vamos a leerlo juntos. Y comentamos un poco lo que creo que Dios me dijo que le dijese. Antes recordarles que nuestra hermana Alicia estuvo un poco complicadita estos días. La oración por ella. Hermana Brenda también está delicada de salud, para que estemos pendientes en oración. No le digo vayan todos a verla, porque de repente al que está en cama ahí es como incómodo, no por que usted vaya, sino porque no puede atenderle, y conociendo a la hermana Alicia, conociendo a la hermana Brenda, y en eso muy atentas. Y también para darle su espacio de recuperación. Y la Juanita, ni hablar. La hermana Juanita ya está en recuperación hace días, varios días. Hay mucho por qué orar por nuestros hermanos y hermanas y por tantos otros que no conocemos. Están en los hospitales, los hogares, muchísima gente. Pero leamos la palabra del Señor, ¿le parece? Salmo 126,
versículos 1 en adelante dice, quiero que lo lea conmigo, yo leo la versión 60 hoy. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos alegres? Mire, escuche. Al que dice, los que sembraron, ¿con qué? ¿Qué más? Mire, irá andando. Amén. Palabra del Señor. Toma asiento. Hablar un poco rápidamente sin meterme en tanto aspecto histórico. Este salmo se desarrolla más o menos en el 538, más o menos antes de Cristo, cuando Israel comenzaba, escúchame bien, su regreso del cautiverio babilónico. Ahí se da, está escrito, ahí es de una u otra forma se da esta situación, lo que describe. Si usted va al Salmo 137, describe el lamento de los cautivos en Babilonia y que habla de uno de los periodos más tristes en la historia de Israel como nación. De hecho, hay una canción famosa del un grupo de los 80, fines de los 80 por ahí, comienzo de los 80. Bueno, un poquito antes, sí. 78 por ahí salió. Donde canta esta canción y que curiosamente la bailaba mucho. Yo le contaba a Martín en las fiestas que se hacían ese tiempo, en las discos y cosas, que era Río de Baile. Ese no es tanto, sí. Y un salmo que relata un proceso complejo, doloroso, en donde una nación que fue conocida por sus fiestas, su alegría, comienza un proceso de tristeza y amargura al punto que sus arpas, dice, las colgaban en los sauces en donde reposaban del sol abrasador, y la misma gente de Babilonia les pedía que les cantaran, pero ellos no tenían y no sabían qué cantarle porque no había una razón para hacerlo. Más o menos eso era el año 600 y algo antes de Cristo. Ahora bien, hoy quiero hablarles de algo que es relevante como creyentes. Todo hombre, mujer de Dios que ha sido renovado, que ha sido liberado, que ha sido alcanzado por la gracia, uno de sus síntomas, a veces lo puedo decir de esa forma, de verdadera libertad, no solo personal, sino que también como iglesia, es precisamente la habilidad de recibir los sueños de Dios. Un hombre libre, una mujer libre del pecado, un hombre, una mujer que ha sido, hoy dije pecado, qué palabra más horrenda en este tiempo, ¿verdad? Disculpen. Está aquí, ¿verdad? Gente que ha sido verdaderamente libre, gente que no vive con ataduras,
tiene y recibe de parte de Dios esa capacidad de recibir los sueños de Dios. Toda mente que ha sido liberada por Dios es un recipiente para esto. Dios, cuando nos llama, nos vacía de todo lo nuestro y nos llena de todo lo de Él. Cuando el Señor nos llama, ya no se procesan en nuestro interior nuestros propios anhelos egoístas, pecaminosos, sino más bien comenzamos a vislumbrar el plan y el propósito de Dios en nuestro corazón. Ahora bien, cantábamos también es bíblico, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esa libertad también tiene relación con nuestro mundo interno, con nuestra mente, nuestro corazón. A propósito de lo que hablamos la semana pasada, de tener una mente alineada con la del Señor. Que nuestros pensamientos sean los de Dios. Con tener una mente libre de todo aquello que nos ata y nos esclaviza a una vida sin sentido, sin propósito, sin una razón para manifestar el gozo de la salvación del Señor. Por eso les dije al comienzo, solo la gente libre tiene la capacidad de recibir los sueños de Dios en su corazón, en su mente. Está aquí, ¿verdad? Dile al que está al lado tuyo, qué bueno que viniste hoy día. Soñar los sueños de Dios, tener las visiones de Dios, según Joel 2:28 en adelante, tiene relación con la generación de los últimos tiempos. Está relacionada con la iglesia que ha de anunciar y ha de experimentar el retorno de Cristo a la tierra. Tiene relación con una iglesia que va a sembrar la palabra, pero que también va a ser receptora de todo el despliegue y arsenal, lo digo de esa forma, que el Espíritu Santo tiene reservado para estos tiempos. Mira lo que dice Joel 2:28 en adelante: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Qué días? Estos días, los últimos tiempos. Ahora bien, la Biblia nos enseña que antes del día grande y terrible, como lo menciona la Escritura, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mucha gente, sobre muchas personas, sobre su iglesia. ¿Para qué? Para acondicionarlos, para restaurarlos, para vaciar sus vidas, esos recipientes, para que puedan recibir y recepcionar los diseños y los sueños de Dios. Los ancianos no solamente apunta a una cuestión etaria, sino que habla de creyentes maduros, hacia allá apunta. Es el sentido correcto. Gente madura en el espíritu, que sabe interpretar los tiempos que le tocó vivir y se prepara buscando al Señor y se consagra día a día. Esa es la gente candidata para recibir en estos últimos tiempos la llenura del Espíritu Santo, a través de la cual este mundo va a ser impactado. Y ese es el tipo de creyente de iglesia que tenemos que ser. Está aquí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué recibirán? Visiones. ¿Sabes a qué apunta eso? A que
estos recibirán la estrategia para canalizar la visión y sueños de Dios que vienen sobre la gente madura para realizarlo. ¿Por qué? Porque el joven también simboliza la fuerza para concretar algo. Ahí comienzas a entender tú de manera más concreta esto. Por eso es importante que cada uno de los que estén aquí o están acá ahora y puedan escuchar esto, estén alineados con los sueños del Señor. Que cada uno de nosotros, si algo hemos de hacer, es de buscar al Señor con intensidad. Velar siempre. Orar siempre. Está aquí, ¿verdad? Ahí dije palabras que incomodan. Ayunar, orar, perdón. No, si no hablo de ustedes, estoy usando sarcasmo. Yo sé que ustedes son gente que ora. Son gente que ayuna. Son gente que lee la palabra. Son gente que predica a Cristo. Ahí bajaron los amenes. Ese es el tipo de iglesia en el que tú y yo tenemos que transformarnos. Esa es la iglesia que Dios está preparando para los últimos tiempos. Una iglesia comprometida, impregnada del corazón de Dios. Porque es lo que la gente necesita. La gente necesita conocer al Señor. La gente no tiene expectativa de vida, nada. Tú ves a los muchachos, están ahí por si acaso, estudiando por si acaso. No me gusta tanto, pero peor en nada. Hombres y mujeres que piensan que su vida lo único es trabajar y ser el burro de carga de la casa. Está diciendo amén la regalona. El regalón. Sí, el regalón. Sí, hombre, sí, él me entiende. Sí, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque lo entiendas o no tú, cuando Él te llamó, te asignó un propósito. A ti. Dios te asignó algo a ti por llevar a cabo. Dios puso en tu corazón un sueño, una visión. Y sin duda, Él te dará la habilidad y lo necesario para que eso se concrete. Dios nunca te va a llamar a hacer algo y no te va a entregar lo que tú necesitas. Dios no es así. Es más, te dará los recursos necesarios. Y no hablo solo de recursos económicos. No, todos los recursos disponibles en su palabra para que usted cumpla el propósito eterno que Él diseñó para usted en esta vida. De hecho, mira, Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses 5:24 lo siguiente, siguiendo la misma línea de pensamiento. Él dice: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Está aquí, ¿verdad? Ahora, si Dios te da un sueño, si Dios te dio una visión, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces con lo que Dios puso en ti? ¿Qué hacer? Te puedo mencionar solo 3 cosas: obedecer, avanzar y perseverar. Isaías 54, versículo 2 y 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena para rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Los sueños de Dios son mucho mayores de lo que tú
de lo que tú has imaginado o que tus propios sueños. No pienses o no te convenzas o no te hagas a la idea de que lo que has vivido es todo lo que tiene para ti y que Dios es una parte buena que te está ayudando para dejar de sufrir en esta vida. Es muy simplista una visión como esa de la obra de Cristo. Dios tiene planes y propósitos grandes contigo. Y tienes que proyectarte, tienes que visualizarlo más allá de la realidad que tienes hoy. Dios le decía a Israel, ensánchate, o sea, no sea acá, no está hablando de una cuestión física. Uno lo relaciona y se describe de una manera práctica para que tú y yo lo entendamos. En una casa, en una ampliación. Sí, entendemos el concepto de ampliarnos. ¿Quién alguna vez ha hecho alguna ampliación en casa por falta de espacio? La mayoría, ¿verdad? ¿Y qué esperas con eso? Estar más cómodo, porque tal vez tu familia crece, a lo mejor compraste otra cosa, o quieres una pieza para esto, para lo otro. Sí. Ahora, Dios está apuntando a una cuestión mental, a una cuestión de estructura pensante. No te limites a lo que ves. Eso es. No te limites a los espacios en los cuales te desarrollas. Porque tú naciste para algo mayor, lo entiendas o no. Tú no naciste para depender de los pocos o escasos recursos, talentos o habilidades que puedas tener o los muchos que puedas ostentar. Usted nació para dar honra y gloria a Dios a través de usted. Sí, a través de usted. Dios puso habilidades en el espíritu, dones, llamados y talentos que son necesarios en este tiempo. Entonces ensancha el sitio, o sea, amplía tu mente, no te limites al dolor, al sufrimiento, a los fracasos que has tenido, porque no es eso, ensánchate, mira más allá, ve a Dios, cree que Dios va a hacer algo grande contigo, cree que Dios te llamó para ganar esta generación para Él, cree que Dios diseñó algo que es mucho mayor que todos tus sueños juntos para ti. ¿Lo puedes entender? Dios tiene planes de bien y no de mal. Tiene que llenarse, sabe, de la palabra del Señor y de la voluntad de Dios para usted. Jamás se limite, porque las cosas no están yendo como tú quisieses. No te limites porque tal vez la respuesta a tu oración aún no la concretas. Enfócate no en ti, porque los sueños de Dios no solo tienen que ver contigo, porque Dios no está pensando en ti precisamente cuando te da algo, un sueño, una visión, un llamado. Dios está pensando de manera global contigo. Está aquí, ¿verdad? Sí, sí. Por eso es importante obedecer, avanzar, perseverar. No ser limitado, no ser pequeño en nuestra mente, en nuestros sueños. Comienza a creer que el Dios que te llamó sí puede hacerlo. Comienza a creer que el Dios que te llamó en algún punto de tu espera y de tu avanzar con fe va a concretar un sueño grande y sobrenatural contigo, que hoy tal vez ni siquiera lo visualizas, porque tal vez estás solo viendo lo que está sucediendo contigo. Pero yo quiero llamarles a recuperar los sueños de Dios, ese anhelo de joven, de niño y de niña que Dios puso en ti. Porque si algo yo tengo súper claro es que Dios no ha terminado con nosotros. Como se lo he dicho en tantos sermones, Dios ha invertido demasiado en ti y en mí para dejarnos a mitad de camino. Ha invertido demasiado en ti para que sus sueños no se cumplan por causa de situaciones, circunstancias, enfermedades, dolores o pérdidas en el camino. Se van a cumplir. Y esto va más allá de quién seas tú. Esto tiene mucho más profundidad de la que tú puedes darle a algo y mucho más valor del que tú puedes entregarle. Por eso es importante perseguir los sueños del Señor, confiar y creer que Dios tiene cosas grandes. Ahora bien,
Cuando nosotros creemos y recibimos una palabra, una profecía que nos gusta un montón, que nos declare, o un sueño, una visión del Señor, no solo Dios te está entregando información sobre el futuro, sino que siempre un llamado de Dios, una visión de Dios, es una invitación divina a colaborar con lo que Él dijo que haría. Eso es. Si nada tiene que ver con nosotros, todo es por Él y para Él. Si eso es lo que no tenemos que perder de vista, que aquí el personaje principal no soy yo, no es usted, es Él. Y todo lo que Él haga a través de nosotros siempre va a honrar y va a glorificarlo a Él y va a bendecir a mucha otra gente. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sin duda, los sueños de Dios, te dije, los propósitos de Dios van más allá de promesas personales. Son propósitos globales. Son propósitos que tienen que ver con mucha otra gente. Cuando hablamos en la Biblia de alguien soñador, inmediatamente se nos viene a la cabeza José, al tiro así, ¿verdad? Porque comenzamos la lectura bíblica del Génesis enfocándonos en los sueños de José. Ahora, cuando Dios le dio sueños a José, según la Escritura, lo que Dios estaba haciendo era activando un plan a través de él. Y si tú lo analizas bien, no era algo personal lo que Dios le estaba entregando, sino que tenía que ver con un propósito mayor, que era preservar a una nación mientras estuviese cautiva en Egipto. Reafirma lo que te dije al comienzo. Los sueños de Dios no tienen que ver contigo, tienen que ver con aquello que Dios está pensando alcanzar a través de ti. Por eso hay que ensancharse, porque mientras yo pienso en cuestiones personales, lo que a mí me gustaría, en lo que yo quisiera que Dios me dé, o lo que Dios quisiese que hiciera por mí o a través de mí, Dios está pensando cómo bendecir naciones a través de ti. Por eso te dije, los sueños de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos y más grandes que nosotros. Mientras nosotros nos enfocamos en lo local, en lo personal, Dios está mirando a través de ti en un prisma que ve algo global. Y quiero que entiendas eso. Parece increíble en el caso de algunos. ¿Cómo es que Dios tiene planes a través de mí que pueden afectar una nación entera? ¿Te has puesto a pensar qué es la idea de Dios cuando te llamó? ¿Te visualizas viajando por ciudades y naciones hablando de Cristo, o creando o iniciando proyectos que bendigan a mucha gente? ¿Te visualizas de esa forma? Siempre en la minoría, pero la idea es que el cuerpo de Cristo comience a inundarse de los sueños de Dios para esta generación a través de cada uno de nosotros. ¿Está aquí? Yo lo visualizo. No grabes esto. No, mentira. Como que si me estuviese diciendo, ¿será posible? Porque habría sido mi primera reacción, les prometo. Uno que es acostumbrado a ser más analítico de cosas, como me dice Ana María de repente, tan racional cuando tengo que ser más espiritual. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Será posible?
Y ahí uno comienza a poner nuestros obstáculos, nuestras barreras, nuestras estructuras. Pero Dios nos está viendo así, no nos está viendo así. Siempre los planes de Dios son mucho mayores que lo que tú y yo estamos viendo, estamos viviendo. Por eso hoy, no importa quién sea o cómo te llames, si algo tienes que entender, que Dios te está llamando a ti y va a sembrar sus sueños en ti y te va a levantar para que mucha otra gente puedan conocerle a Él. No solo Dios está pensando en beneficiarte en algo particular, sino que sus planes contigo son mucho más grandes de lo que tu mente alguna vez ha imaginado. Ahora bien, todo sueño, toda visión divina tiene como propósito, como te dije delante, glorificarlo a Él. Por eso, si algo tenemos que restaurar en nosotros, es esa capacidad de soñar los sueños de Dios. ¿Sabes que cuando entendemos la finalidad de los sueños de Dios, cuando entendemos que todo lo que Dios puede hacer con nosotros, conmigo, contigo, tiene la única finalidad de glorificar al Señor, más que edificar nuestros propios ídolos internos? No se trata de nosotros, se trata de Él. Y necesitamos ser envueltos de este anhelo, de este sueño de Dios, para que nuestras vidas y nuestro corazón puedan ser impregnados o impregnadas de lo que Dios diseñó para nosotros. El salmista escribe lo siguiente, Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, dice, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 11, versículo 36, lo siguiente: porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El mismo Pablo, siguiendo la misma línea de pensamiento, escribe a los Colosenses 1, 16 en adelante: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Te dije también, recibir un sueño de Dios, una visión del Señor, es recibir una asignación específica. Es como recibir un gran rompecabezas cuya imagen final es la exaltación absoluta de Dios sobre todo y sobre todos. ¿Sabes? Dios nos está llamando. Dios está queriendo restaurar en ti una capacidad que el pecado, las ataduras y la esclavitud a lo largo del tiempo le han ido robando a su pueblo. Muchas veces por causas de nuestra propia naturaleza, de nuestras propias estructuras, nos han ido quitando esa capacidad de ver a Dios, de volver a creer como cuando recién le conociste a Él, que eras capaz de hacer cualquier cosa por Él, por el Señor. Con el tiempo algo nos va pasando
vamos creciendo, madurando, por supuesto, pero vamos perdiendo en el espíritu esa capacidad de creer y de confiar que lo sobrenatural puede ser visible en este tiempo. Y es algo que tenemos que volver a creer hoy más que nunca. Es algo en lo que tú y yo tenemos que comenzar, o por lo que tenemos que comenzar a orar y a buscar al Señor. Tú y yo como creyentes tenemos hoy más que nunca, a pesar de toda la oposición tan limitante, tenemos que comenzar a volver a soñar, a vivir en esa libertad que Cristo nos entregó, a confiar y a creer que aunque hay cosas que se escapan de tu mano, Dios puede hacerlas. Dios puede hacerlas. Se tomará su tiempo tal vez, pero jamás pierdas esa capacidad de confiar y de creer que Dios sí lo hará. Porque un sueño también es un propósito de vida que tú tienes que perseguir. Es algo que involucra mucho más de lo que tú has alcanzado hasta este día. Perseguir un sueño, una visión de Dios, es desafiante, por supuesto, es motivante también. Pero si algo tienes que saber, que si quieres alcanzar los sueños de Dios, llenarte de ellos, esto te costará todo. Todo. No te va a costar mucho, podré decirte, sino te va a costar todo. Leí que la Madre Teresa, mira lo que dijo, sabiduría esto. La fe es fe cuando cuesta algo. A José, el soñador, alcanzar y perseguir los sueños de Dios le costó el rechazo de su familia. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. A Moisés le costó la comodidad del palacio de Faraón. A David, la persecución de Saúl. A los discípulos de Cristo les costó la vida. ¿Qué estás dispuesto a entregar por alcanzar los sueños de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a avanzar por alcanzar ese propósito? Que no solo va a bendecirte a ti, tu casa y tu familia, sino que a muchos otros. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por ver el propósito de Dios cumplido en ti? Solo decirte que cuando Dios te da una visión, un sueño, un llamado, tienes que levantarte e ir en pos de esa visión. Un día Dios le dijo a Abraham cuando siguió esta visión: lo que ves te lo daré. Hasta donde llegue tu visión recibirás. Como creas, te será hecho. La Biblia especifica y dice: y una vez que Abraham vio y creyó, se levantó y fue en pos de la tierra. Dios les entrega tierras, y llámese por tierra, propósito, futuro, bendición, provisión, solo a aquellos que son capaces de levantarse, dejar todo
y avanzar siguiéndolo solo a Él. Ponte de pie, por favor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Lindo, como decíamos de antes, lo cantamos. Pero llévalo a la vida práctica. Y pregúntate, ¿cuántos de los sueños de Dios persisten en ti todavía? ¿Cuántos de los anhelos de Dios aún son el motor de tu servicio a diario con el Señor? Y si lo visualizas, ¿cuánto estás dispuesto a entregar? La respuesta correcta es todo, porque es todo a cambio de todo. Es todo a cambio de todo. Usted entrega su vida, su anhelo, su sueño al Señor y Él te da todo y pone todo a disposición para que todo lo que Él diseñó para ti se cumpla. Este razonamiento del Salmo 126, te dije, nace en el regreso de la esclavitud, de gente que supo lo que era el esplendor, pero también lo que era, voy a usar un chilenismo, lamer el polvo de la desgracia y de la miseria. Y ahora iban de regreso a un lugar de donde nunca debieron salir, pero a causa de la obstinación, la soberbia, el orgullo y el pecado. ¿Sabes? ¿No crees que es un buen tiempo para que nuestra mente y nuestro corazón se rindan al Señor de manera definitiva? ¿No crees que es un buen momento para entregarle al Señor todo lo que tú crees que puedes tener y que le puedan ser útil? Es más, te pregunto, ¿cuál es el sueño de Dios que está en ti? O me dirás, no sé, todavía estoy medio peleado conmigo mismo, conmigo misma, si no sé, que no tengo claro. O todavía estoy viendo que voy a... ¿Sabes? A esta altura de la vida cristiana, muchos de ustedes ya deberían tener una visión clara de Dios y del propósito de Dios con ustedes. El saber por qué están acá, muchachos. El saber por qué Dios los llamó, por qué Dios los unió, por qué Dios me permitió pasar por todo eso. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? ¿O te dejaste deprimir por las circunstancias y las adversidades al punto de estar como este pueblo sin tener una razón para estar alegres? Porque eso le pasó a Israel. El pueblo que había visto cuestiones extraordinarias llega a un punto en donde no tenía una razón para adorar, para elevar un cántico. ¿Por qué? Porque estaban mirando solo la circunstancia presente. Entonces, dicen ellos, cuando Jehová hiciere volver, cuando Jehová nos haga volver de la cautividad a Sión, Sión, lugar de adoración, lugar de presencia,
seremos, dice, como los que sueñan, como los que se proyectan, como los que están viendo no las circunstancias, sino que lo glorioso de Dios en medio de lo que estás viviendo. Yo te invito a ser de esa gente. Alinea tu mente, tu corazón al Señor. Haz de Dios la prioridad de tu vida, como decía Ceci delante. Transfórmate y transformémonos en buscadores de su presencia. No nos conformemos con congregarnos un día, leer la palabra o recibir en el WhatsApp un devocional que alguna institución envía, o sacar un pan de vida a ver cómo me va en el día, así ya listo, y si es feo lo cambio. No vivas así la vida cristiana. Vívelo desde la experiencia, desde la vivencia, desde la sapienza que te da el tener una relación de intimidad con Él, de saberte tú, independiente de quien sea, o todas las patinadas que hayas tenido en el camino, que Dios tiene planes extraordinarios contigo. Tú eres el hombre y la mujer para este tiempo. Dios no se equivocó. No se equivocó el Señor. Me puedo decir que mire mis condiciones, que mire esto. Dios no está viendo eso. Dios está viendo un propósito a través de ti. Dios está viendo de que es capaz de levantar a alguien del polvo, desde lo más bajo, y bendecir a generaciones. Sueña lo que Dios sueña contigo o de ti. Te ha costado, lo has luchado por... Sí, está bien. Está bien. Está bien, pero ve a Dios ahí, enseñándote a perseverar, enseñándote a valorar, a defender lo que crees, a defender lo que quieres. Ha sido difícil, me cuesta, sí, a todo el mundo algo le cuesta. A algunos 2 o 3, otros ya se funden, le cuesta todo. Pero es una cuestión tuya. Dios tiene planes contigo, quiere hacerte volver a un sitial de autoridad, de poder, de gloria y gracia, en el que estás vislumbrando los sueños de Dios y no que estás metido en un pozo, en una cárcel. Hablo en aspectos espirituales, mentales. Hago alusión a José, hago alusión a un Daniel en el foso de los leones, a un Pablo, a un Pedro en la cárcel. Pero te lo he dicho otras veces, ya sea en el pozo o en el foso o en la cárcel, Dios está ahí contigo, siempre. Y eso no tienes que olvidarlo. En la abundancia, en la escasez, esto es como el matrimonio. En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Oye, Dios no rompe sus pactos con la ligereza que lo rompemos nosotros. Dios no rompe pactos. Dios no miente, dijo que estaría contigo, que te iba a bendecir, que te va a usar. Y Él lo va a hacer. Hoy puedes mirarte y te ves lleno de limitaciones, sí. Pero te has puesto a visualizar lo que ve Dios, a pesar de tus limitaciones contigo. Sueña, recupera los sueños de Dios para ti. Para ti. Vuelve a soñar, vuelve a creer. Llénate de fe para entender que es posible, por muy loco que le parezca a alguien lo que Dios puso en tu corazón, que sí se puede, a pesar de que te falte todo. Sí es posible, porque si tus sueños están alineados con los de Dios y tus pensamientos con los de Él, nada ni nadie te va a detener, porque es de Dios, no es tuyo. Pon la mano en el hombro de alguien que esté al lado tuyo, por favor, y dile: vuelve a soñar los sueños de Dios. Vuelve a creer que lo que Dios te dijo un día
lo va a hacer. Y esto está muy por sobre de los errores que cometas a diario y que seguramente seguirás cometiendo. Dios está mucho más sobre eso. Los sueños de Dios no están sujetos a ti, sino a su palabra. A su palabra. Y en el hombre y la mujer que tienes al lado, lleno de error e imperfección, y que podría hacer una lista, un libro negro de error, pero gigante de lo de ella. Dios con ese hombre, con esa mujer, tiene planes en este tiempo y los va a cumplir. ¿Lo puedes creer? Oremos. Querido Jesús, abre nuestra mente y nuestro corazón. Vacíalos de lo nuestro. Dile al Señor, vacía mi mente. Ya que estás con él, alguien ahí abrazado, dile, vacía la mente de este tu hijo, de toda su estructura, de todo su pensamiento, de todas esas cuestiones que a lo mejor tú sabes y Dios también. Dile y derrama tus pensamientos, tus sueños, que la mente de Cristo se impregne sobre él y sobre ella. Permítenos, dile, permítele volver a soñar tus sueños, volver a visualizar la visión divina para este tiempo.